Vamos a continuar la temática iniciada sobre evangelios sinópticos. Vamos a completar algunas ideas que de pronto quedaron dando vuelta. Yo en principio me disculpo que tuve una semana muy fuerte de cierre de una tesis que estoy realizando en Europa bueno, no he podido responder a todas las preguntas, aunque voy a tratar de abarcar algunas respuestas este, aquí en la clase de hoy. Ya la semana que viene, Dios mediante, podré mm, ya hacer una asistencia más personalizada a sus consultas. Vamos a comenzar. El propósito que tenemos para el día de hoy es introducirnos al Evangelio de Marcos. Vamos a intentar hacer un abordaje socio-retórico, es decir, nosotros tenemos muchas puertas de entradas posibles para entrar al texto bíblico, conocerlo. Tenemos muchos métodos que se utilizan. Mi intención el día de hoy es introducirlos al método socio-retórico como un aporte, ¿sí? Un aporte a la hermenéutica y un aporte a la pastoral. Vamos a ver que no es tan común trabajar estos métodos, por eso la idea es justamente que en estos diplomados que ofrecemos de sociedades bíblicas podamos trabajar esos métodos que de pronto no se suelen trabajar, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla como para arrancar de lleno con la clase de hoy. Muy bien. Voy a comenzar con una cita, un poco respondiendo a algunas preguntas que me han hecho sobre el Evangelio tetramorfo. Yo creo que, digamos, no todo lo vamos a tratar de responder en esta materia. Yo pienso que necesitamos más insumos para, para poder enriquecer nuestros abordajes y comprender del todo la propuesta del Evangelio tetramorfo. Esas propuestas que se hicieron desde Irineo de León en adelante, pero me parece a mí que de pronto conviene un poco más tener mayor bagaje dentro de lo que es la literatura apócrifa, y probablemente yo en algún momento decía que sería muy bueno que los seminarios, que los diplomados y que las instituciones académicas, y por qué no, también nuestros cursos y talleres que demos en nuestras iglesias, no comiencen con los evangelios, ¿sí? No comience con los evangelios. Yo insisto con esta idea, yo creo que los evangelios hay que posicionarlos a nivel histórico e incluso a nivel de historia de la dogmática hay que posicionarlo un poquito más tardíamente. Entonces, en ese sentido es muy probable que uno cursando materias como literatura apócrifa, incluso literatura juanina, bueno, ya podamos, en resumen, comprender la idea del Evangelio tetramorfo. Voy a tomar una cita, ahora ya les voy a decir el libro, pero que me pareció muy sintética y muy interesante, comentando un poquito de lo de Irineo de León. Ningún evangelista era consciente de que con su obra estaba contribuyendo a la creación de una colección de 4 evangelios. Esto lo dice este autor, ya les voy a decir la cita, y es una frase que por ahí ya nos incomoda un poquitito, pero si uno se posiciona, por ejemplo, en Lucas, que él lo que está intentando es escribirle a Teófilo y ordenarle un poquitito todo el caos de tantas cosas que se ha escrito, que se ha dicho sobre Jesús. Él no era consciente de que estaba escribiendo parte del tetramorfo o del Evangelio tetramorfo, o era
no era consciente de que estaba escribiendo una obra que iba a quedar en la historia como parte de los evangelios, ¿no? Algunas veces nosotros pensamos en la inspiración y pensamos que los autores entran en una especie de como de, de transformación y empiezan a escribir sin poder parar. Sin embargo, yo insisto en esta idea y la insisto desde la clase pasada. Me parece a mí que tenemos que entender que sí, los textos son inspirados, pero esa inspiración se va dando paulatinamente a lo largo de la historia en los procesos de escritura y conformación del de los evangelios, y no en un evento epifánico donde la persona entra en un trance y no para de escribir cosas donde el poder se apodera del autor, ¿no? Entonces, en este sentido es que este, este autor, quien estoy citando, dice: ningún evangelista era consciente de que su obra, ¿sí?, estaba contribuyendo a la creación de una colección de 4 evangelios. Así pues, el Evangelio canónico tetramorfo no es una obra de los 4 evangelistas, sino una resolución final de un problema que había ocupado y preocupado a la Iglesia durante un siglo y medio. ¿Cómo delimitar la masiva proliferación de tradiciones orales y textos escritos que decían preservar la verdad originaria de Jesús? Y me parece que esta idea que plantea este autor es nodal. Sí, es nodal. Acá, incluso la discusión sobre la inspiración, no hay que ponerla tanto en el origen del texto, sino en el discernimiento posterior de la Iglesia, por un lado. Por otro lado, esta idea de la palabra tetramorfo, que se acuña, generalmente, digamos, bueno, uno puede decir que se acuña a partir de la lucha contra la herejía. Los evangelios no fueron escritos para pertenecer a a los evangelios tetramorfos, sino que es la Iglesia primitiva posteriormente quien discierne esa, esa bendición, inspiración, esa revelación de Dios en 4 evangelios, vis a vis otros evangelios que presentan otro tipo de imagen de Jesús. Fíjense lo que sigue diciendo el autor: la aceptación de los 4 evangelios logró imponerse frente a una serie de alternativas. Es decir, ¿habían otras alternativas? Claro que las había. Y podemos decirlo con igual condición de aceptación y más o menos, ¿sí? No era tan clara la cosa, creo que se peleó bastante, se discutió bastante y llevó un tiempo de mucha búsqueda. Y veamos, ahí dice el texto. Por ejemplo, estaban las posturas que subordinaban al Evangelio tetramorfo a la tradición oral, ¿no? Ahí viene la tradición de Papías, una tradición que más consideraba de mayor valor la tradición oral, la apostólica, sobre todo la de Juan, ¿no?, donde se inscribe esta tradición de Papías, y esa tradición oral para ellos tenía más valor que, que una tradición escrita. Por otros lados tenemos otras tradiciones, otras propuestas, que es, sí, el Evangelio tetramorfo, pero se necesitan completar algunos datos, historias o sucesos narrativos que de pronto se encuentran incompletos en el Evangelio tetramorfo, y ahí aparecen los evangelios apócrifos que, que, que buscan justamente eso, completar y aumentar mayor información a los intereses de la comunidad a quien asisten, ¿no? Eh, También tenemos el caso de Tasiano y su armonización. Hay una obra
Evangelio de Tasiano, le llaman algunos, su armonización en un único texto, y dice, ¿por qué 4 evangelios? Armonicémoslo, hagamos uno, ¿no? Y uno lo puede buscar en internet y resulta llamativo. Pero bueno, la idea de él es decir, bueno, si se trata del mismo Jesús, armonicémoslo. E hizo su propuesta, ¿no? Me parece muy interesante esto del Evangelio de Tasiano, porque de alguna otra manera uno hace eso en nuestras comunidades, en nuestra fe, en la actualidad. Uno es un gran armonizador de los evangelios. Y en principio la propuesta de esta materia, más que armonizar, es pluralizar los evangelios, dar cuenta de las fortalezas y particularidades que tiene cada uno de los evangelios y por qué los autores han escrito, han editado, han hecho revisiones estilísticas a fin de concretar su obra en relación a otro estilo, ¿no? Em, hay una película, y esto recuerdo una vez un profesor de Nuevo Testamento lo recomendó, que me pareció muy interesante, Héroes, entiendo que se llama, que es una película, nada, es una película secular, oriental, que tiene que ver con luchas. Eh, Ese es el tópico, ¿no? Pero es interesante porque la película está estructurada en 4 ángulos de la misma historia. Y cada vez que uno ve otro ángulo, ese otro ángulo aporta un dato más que enriquece la historia, que la complejiza más y la hace cada vez más interesante. Y cada ángulo de la película, la pueden ver, y después me cuentan, cada ángulo de la película plantea colores, matices y texturas distintas al otro ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer ángulo de la película está en tonalidades amarillas, ¿sí? El segundo está en tonalidades medias rojas. Y así se van marcando 4 ángulos distintos de la película. Lo que te muestra la película es que a la final uno no puede saber realmente la trama de la película sin esos 4 ángulos distintos, ¿no? Y resulta muy interesante realmente como obra cinematográfica, ¿no? Esto nos recomendó una vez un profesor de Nuevo Testamento, porque él concebía eso, ¿no? Él concebía que los evangelios a la final son eso, son miradas, son ángulos que nos cuentan de la misma persona y distintos eh, o mismos sucesos, pero con distinto abordaje, con distintos datos, y realmente a la final uno se va enriqueciendo con esos 4 ángulos. Em, Sin embargo, muchas veces caemos, y a eso apuntaba mi comentario, eh, generalmente caemos en un intento de armonización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos que los evangelios, en definitiva, son biografías de Jesús. Y lo que importa es a la final la cuestión histórica. Y ahora vamos a hablar de la cuestión histórica, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que una de las metas y propósitos que tiene esta materia es que nosotros podamos conocer cada uno de los evangelios, conocer sus sensibilidades, sus texturas, conocer sus intenciones, sus ángulos, para que, bueno, podamos a la final tener una vista más integral, más plural, y que nos enriquezca un poco más, ¿sí?
Yo cuando ingresé, me preguntan en el chat cómo se llama la película. La película entiendo que se llama Héroes. ¿Mm? Eh, entiendo que así se llama la película, si mal no recuerdo. Cuando yo ingresé a trabajar y me pareció muy interesante a un proyecto de traducción, nos dieron la vida de Jesús para traducir. Digamos, no había muchos recursos, el trabajo era acotado, era limitado, y nos dieron a traducir la Biblia de Jesús. Perdón, la vida de Jesús. Y cuando yo veo los textos que fueron preseleccionados por alguien, hay un texto de Juan, hay un texto de Lucas, hay un texto de Mateo, todo como armando un rompecabezas. Y, y ese rompecabezas a la final termina más deforme que uniforme, ¿no? Termina más a veces confundiendo um, que ayudando. Yo lo que sugerí es, ¿por qué no tomamos mejor la vida de Jesús desde un evangelio? Después podemos ver desde otro evangelio, y eso se los recomiendo yo para sus tareas pastorales y las predicaciones y las enseñanzas, más que hablar de la vida de Jesús cruzando textos bíblicos. Yo les sugeriría hablar de la vida de Jesús según Mateo, según Marcos, según un libro, y ceñirse ahí, porque hay una teología, hay una intencionalidad, hay datos, hay formas que de pronto nos podemos perder si estamos cruzando de evangelio a evangelio indiscriminadamente, ¿no? Como por ejemplo, para Lucas es central la guía del Espíritu en todos los sucesos de Jesús. Si algo pasa, ¿sí? Es porque el Espíritu de Dios estuvo acompañando, estuvo guiando cada uno de esos procesos, y el Espíritu de Dios es la fuerza, el motor de todo lo que es el acontecimiento de Jesús entre los humanos, ¿no? Entonces, eh, esa fuerza se pierde cuando uno saca pedacitos y empieza a hacer de los evangelios un collage. Eso es lo que había intentado hacer Taciano, ¿no? Con una armonización, eh, ahí lo menciono, ¿no? También estuvo la pretensión de que un único discípulo privilegiado fuera encargado de escribir el Evangelio definitivo. Hay toda una tradición ahí con Tomás. Eh, o que el Evangelio cuádruple o tetramorfo hubiera corrompido el Evangelio original del cual derivaban, ¿sí? Y ahí viene las cirugías de Marción. Ante esta gama, y yo les voy a decir, esta es una gama, es una selección de opciones que tuvo la iglesia, y de gente muy piadosa, muy respetable, como Papías, por ejemplo. Eh, bueno, eh, no en el caso de Marción, pero sí en el caso de Papías, por lo menos, la iglesia centralizó su fe en el Evangelio tetramorfo, considerando que ahí debía cerrarse la historia de Jesús, los evangelios. ¿Qué quería responder con esto? Puntualmente, no es que los evangelistas crearon un evangelio tetramorfo, sino que la concepción de evangelio tetramorfo es algo que viene después en la iglesia, una manera de cerrar esa discusión que se estaba manejando. Algunos en el foro Preguntas al Docente me preguntaron sobre el estudio del Jesús histórico. ¿Qué es? Porque no estaban, parece que lo mencioné y no se entendía. Bueno, el estudio del Jesús histórico básicamente lo que nos va a decir es que si los evangelios que nos hablan de Jesús y que la iglesia ha considerado como evangelios auténticos e inspirados,
se escribieron alrededor del año 70 en adelante, Mateo, Lucas, un poquito después del 70, pero habíamos coincidido en que Marcos estaba alrededor de lo que fue la destrucción de Jerusalén, un poquitito antes o un poquitito después, dependiendo cómo tomemos. Vamos a hablar ahora, ¿no? De eso, pero cómo tomemos Marcos 13 y su profecía. Pero es alrededor del año 70. Nos están hablando de Jesús, y fíjense el recorrido de años que hay entre el 70 y el 30, entre el 30 y el 33, ¿sí? Pero yo redondeo, el del 30, ¿no? Que es el acontecimiento de muerte, resurrección y ascenso de Jesús. Hay toda una serie de años en que la tradición, la fe, preserva historias, enseñanzas, y cuando en el caso de los evangelios se empieza a poner por escrito, ya los escritores evangélicos son creyentes. Son creyentes. Esto puede ser un poco delicado para algunos y quiero ir de manera suave y muy respetuosa, porque no, yo lo que trato de enseñar es la gama de pensamientos que hoy existen en la actualidad sobre los estudios. No es mi propósito generar doctrina. Dicen los estudios del Jesús histórico, sobre todo este tipo de estudio se despertó en una época bastante empirista de la ciencia, donde hubieron estudiosos que dijeron, toda esta cuestión de los evangelios está llena de mitos, y mitos es una palabra, es una palabrota, ¿sí? Es una palabra bastante compleja. Yo en mis estudios de antropología estudiamos mitos, estudiamos los mitos, pero no tienen un sentido peyorativo, ni negativo, ni un sentido de mentira. Pero para algunos sectores de la erudición liberal, más de corte europeo, sí, la palabra mito era una palabra eh, que había que identificar aquí como construcciones populares acerca de Jesús. Entonces no era el Jesús real, es decir, que entre lo que es la muerte, resurrección y ascenso hasta la escritura, hay un tiempo de creación mítica de Jesús, donde Jesús camina por el agua, donde Jesús hace milagros, donde Jesús va aumentando cada vez más su poder. Eso fue fueron los estudios bíblicos alrededor de 1900, un poco antes y un poco después, ¿sí? Claramente, ante este tipo de análisis tan, yo diría, en parte sanguinario, porque la verdad es que lo que querían hacer era borrar toda huella de divinidad y llegar al Jesús que está aquí, que está antes de su muerte. ¿Realmente quién fue? ¿Fue un maestro? ¿Fue un maestro? ¿Fue un milagrero? ¿Un taumaturgo, se dice? ¿Fue un apocalíptico? Para algunos hoy en las ciencias bíblicas dicen que fue un apocalíptico, alguien que vaticinaba el fin de los tiempos. ¿Quién fue Jesús? Y ese es el término de lo que se llama hoy el estudio del Jesús histórico. Es decir, ya pienso yo que ya los estudios bíblicos ya quitaron esa metodología tan empirista que tenían alrededor del 1900 y fueron encontrando ya
cuestiones más de reconstrucción sociológica, de quién podría haber sido Jesús en un judaísmo del siglo I, como un maestro, como un sanador, también como un Mesías, como un Salvador también, pero la reconstrucción del Jesús histórico ahora en la actualidad más apunta a reconstruir el ambiente sociocultural de Jesús antes de su muerte. Hacemos la diferencia en estos tiempos de los años 70 justamente porque crece el Imperio Romano, crece la cultura grecorromana, ya se posiciona mucho más los reyes en la zona de Palestina, creando teatros, creando edificios, impregnando toda la cultura de una cultura más helénica, más romana también, y la destrucción del templo en el año 70 es nodal, ¿no? Es decir, que por, por este acontecimiento es que amerita hoy una reconstrucción de los tiempos antes de Jesús, y se le llama también Jesús histórico. Pero hago esa salvedad. Existe el tópico Jesús histórico visto desde los empiristas que intentan buscar rastros y huellas para decir realmente quién fue Jesús, diciendo que los evangelios está plagado de mitos, pero hoy por hoy ya no se estudia tanto ese Jesús histórico desde esa nomenclatura, sino que lo que se busca es, bueno, partiendo de la base de que Jesús sí fue un maestro, un sanador, y alguien que anticipó la llegada del reino de Dios, es decir, teniendo una mirada y una óptica de la fe, bueno, intentar reconstruir el ambiente sociocultural donde este Jesús impacta la historia, impacta la cultura, impacta el ambiente, ¿no? Es ahí cuando se hacen algunas divisiones entre el Jesús de la historia, el Jesús teológico, ¿sí? El Jesús real también algunos le van a llamar. ¿Qué es lo que ocurre con el Jesús teológico? Bueno, claramente los evangelistas tenían propósitos de fe. Los evangelistas no escribieron no escribieron un manual de apologética para defenderse de la posible inexistencia de un Jesús. Ellos escribieron de la fe para la fe, y ahora vamos a hablar un poquito de eso porque, porque eso va a ser fundamental para entender el método socio-retórico. Los evangelistas se escribieron desde la fe para la fe. ¿Sí? Vamos a continuar. Este es el libro que les estaba mencionando de David Álvarez Cineira, La formación del Nuevo Testamento. Él es profesor en Valladolid. Y me parece que es un lindo material que de pronto pudieran, aquellos que les interese ya la cuestión más técnica de formación del Nuevo Testamento, ahí van a encontrar un muy buen material para identificar probablemente cuáles son los manuscritos más referenciales para cada uno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice, tomando algunas ideas de David Álvarez, ya me introduzco a el Evangelio de Marcos, para ya empezar a meternos un poquitito en este Evangelio, es decir, ya abrimos el abanico hacia la cuestión sinóptica, ahora vamos un poquitito atendiendo Evangelio por Evangelio, aunque siempre vamos a estar volviendo a la mirada panorámica.
Hay quienes afirman, yo les digo nuevamente, trato de mostrarles un panorama amplio de los estudios, quienes afirman entonces que Marcos se toma de Pedro, ¿sí? Se toma de Pedro, es decir, conserva la tradición petrina y sus enseñanzas y pone por escrito eh, este evangelio. Hay quienes también van a hacer una comparación entre los postulados teológicos de Pedro y van a contrastarlo con el Evangelio y van a decir si realmente Marcos conservó la tradición petrina, no la conservó del todo bien, porque hay diferencias teológicas entre el pensamiento de Pedro, ¿sí? Entre el pensamiento de Pedro y el Evangelio de Marcos. No vamos a entrar a ese mundo de detalle, pero simplemente les cuento cuáles son las discusiones en la actualidad en los estudios y las investigaciones, ¿no? Hacer esa comparación entre el pensamiento de Pedro y el pensamiento del Evangelio de Marcos. Bien, entonces, básicamente una primera tradición que se conserva hasta el día de hoy es pensar que el Evangelio de Marcos tiene conexión estrecha con Pedro y con su pensamiento, ¿sí? La tradición petrina. Existe el consenso generalizado entre los eruditos de que fue compuesto entre los años 65 al 75, y la cuestión clave es determinar si la profecía de la destrucción del templo, y ahora vamos a hablar de esa profecía, refleja una fecha anterior o posterior al año 70. Creo que ahí va a estar la clave. Claramente yo les digo, digamos, las posturas más conservadoras, más dogmáticas, van a defender siempre que, que la profecía de Marcos 13 es antes del 70, porque es una profecía y se cumplirá. Las posturas más liberales definitivamente van a decir que es posterior y lo que hay es una mirada retrospectiva. Ahí se dividen las aguas, nada es claro, nada está resuelto, pero es importante tener estas dos posturas como por lo menos para fechar, ¿sí? La investigación es unánime al considerar a Marcos como el primer evangelio compuesto. Eso sí, prácticamente podemos tener esa unión y ahí un buen consenso. Su autor instituyó el modelo y la finalidad del evangelio narrativo desde el bautismo de Jesús a lo largo de su ministerio, muerte, resurrección y reconocimiento como el Señor exaltado. Bien, a la final Evangelio va a tener esa asociación, ¿no? Como esta cuestión programática, más allá de que después Mateo y Lucas agreguen, aumenten más información sobre la infancia, información que en Marcos no teníamos, digamos, esta cuestión programática de la vida de Jesús va a estar anclada a lo que es la idea de un evangelio narrativo. Interesante que algunos autores señalan que la utilización del Evangelio de Marcos en la historia de la hermenéutica se relegó a un lugar marginal. Esto me parece muy llamativo, porque es cierto que fue el primer evangelio escrito, pero después hay unas estadísticas que nos hablan de que ya después, en los años siguientes a lo que es la escuela latina y ya en tiempos medieval, ya el Evangelio de Marcos pasó como a un segundo o tercer plano, ya no se utilizó tanto en los estudios bíblicos. A diferencia de si en tiempos actuales
se vuelve otra vez a Marcos porque las épocas actuales, la modernidad, los estudios más propios del positivismo, buscan la reconstrucción de la historia, ¿no? Buscan la cuestión histórica y anclar, anclar la historia en algún hecho o acontecimiento. Y el Evangelio de Marcos es un acontecimiento definitivamente por ser el primer evangelio. Entonces es ahí cuando en la actualidad se lo está recuperando en los estudios y creo yo se crece cada día más en su conocimiento. Pero quedó bastante olvidado en la historia. Vamos a, antes de dar el tiempo para algún diálogo, eh, una de las características, a mí me resulta muy interesante una característica muy particular que tiene el Evangelio de Marcos. Una es que su griego es un griego bastante popular, ¿sí? No es el griego refinado, estilizado de Lucas, sino que tiene un griego más popular. Sin embargo, aunque tenga un griego más popular, no deja de tener belleza literaria. Y créanme, personalmente, en el uso del Evangelio de Marcos, yo cada vez me maravillo más de sus características literarias. Les voy a mostrar dos ejemplos que me parecen interesantes, que podríamos mencionar entre otros ejemplos más. Pero fíjense, ustedes tienen su Biblia, lo pueden trabajar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Nosotros tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, tenemos la misión y el envío de los 12 discípulos. ¿Sí? El envío de los 12 discípulos. Y podríamos ir directamente, para no ocupar mucho tiempo, podríamos ir al versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es decir, que acá se narra el envío. Si nosotros nos vamos del 13 al versículo 30, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fíjense la estrecha relación que hay en el capítulo 6 con el envío de los 12 y la alimentación de los 5.000, el retorno. Ellos retornan y le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Eso está perfecto, está bárbaro. Ahora, ¿por qué esta historia de alimentación de los 5.000 no fue el versículo 14? ¿Por qué el narrador, en esta concatenación de narraciones, no ubicó esta perícopa después de la perícopa que termina en el versículo 13? Era lo más natural. Pienso yo que era lo más obvio, una vez terminada este envío, seguir con el retorno. Hay algo en el medio entre dos perícopas hermanas, dos perícopas contiguas, hay algo que es la muerte de Juan el Bautista. Y uno se tiene que preguntar literariamente por qué la muerte de Juan el Bautista, por qué la muerte de Juan el Bautista se encuentra inmerso entre dos perícopas que son continuación una con la otra. Acá hay varias hipótesis, pero todos apuntan a que acá hay una cuestión estilística, hay una cuestión
literaria, ¿sí? Literaria. Y el motivo lo encontramos aquí, en la muerte de Juan el Bautista, que nos hablan, si pueden hojear ahí en sus Biblias, nos habla de un banquete, nos habla de un banquete para algunos pocos, un banquete para los privilegiados, un banquete para la clase aristocrática, un banquete donde se mata a un profeta. Bien, y aquí está la belleza estilística. Marcos considera que este es el mejor lugar para hablar del banquete de la muerte, porque va a hablar posteriormente del banquete de la vida, va a hablar de la multiplicación, va a hablar de la comida, va a hablar de las masas, va a hablar de los grupos y las personas que se juntan porque quieren escucharlo a Jesús. No muere un profeta aquí, es exaltado un profeta. ¿Sí? Es exaltado el Maestro, que es Jesucristo. Y en el centro de todo está la compasión, ¿no? Entonces, fíjense, repito para que se entienda bien, estas dos historias, la misión de los 12 y la alimentación, están juntas, es una cadena, pero Marcos rompe esa cadena para poner en el medio una narración que es importante y que tiene estrecha concomitancia, que es la de la de la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, eso corresponde a recursos literarios. Voy a cambiar de documento para mostrarles otro ejemplo y vamos a hacer el corte, ¿sí? Yo tengo aquí, lo puse aquí para que podamos trabajarlo brevemente. Marcos capítulo 3. Y fíjense cómo lo voy a hacer un poco rápido por cuestión del tiempo, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Evangelio tiene sus recursos literarios que nos ayudan mucho a entender el mensaje, además de disfrutar de una literatura bella, ¿no? Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y yo voy a hacer esto, porque yo ya lo conozco el texto y lo he analizado, pero por falta de tiempo, como les digo, lo voy a hacer rápidamente. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y aquí los fariseos salen. Uno entra y los otros salen. Bien. Dice que había un hombre con la mano seca. ¿Sí? Aquí hay un hombre con la mano restaurada. ¿No? Y uno ahí empieza a identificar y dice, qué belleza, ¿verdad? El texto bíblico, qué belleza como este autor, acá nos estamos encontrando con el Evangelio de Marcos en su particularidad. Es eso lo que yo les digo cuando les digo, bueno, no crucemos Evangelio armando collage, tratemos de disfrutar, de encontrarnos, reencontrarnos y conocer esas particularidades que tiene cada uno de los evangelios. Dice, el 2 dice, y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Voy a hacer esto. Mm. Mm. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Aquí tenemos las órdenes de Jesús. Mm.
órdenes de Jesús al, la persona con la mano seca. Y en el corazón y en el centro de este relato tenemos nada más y nada menos que el mensaje y la gran pregunta, ¿no? El corazón. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? ¿Sí? Pero ellos callaban. Estas estructuras y estas organizaciones del texto son recursos que cada autor va a manejar de diferente manera, y por esa razón creo yo vale la pena como entrar en contacto con el tipo y el estilo y las características que tiene el autor para conocer un poco mejor hacia dónde nos lleva, hacia qué dimensión de esta vida de Jesús nos quiere llevar el autor. ¿Sí? Vamos a parar un poquito acá y vamos a abrir el tiempo para preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, puede tomar la palabra. Yo voy a tratar de leer algunos comentarios. Adelante, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí. Buenos días, hermano. Me parece interesante eh, el texto, verlo en, de acuerdo a un evangelio específico, ¿no? Y no ir, como usted menciona, cuando uno va a compartir la palabra, ir a otros evangelios, sino ver el texto, ver el contexto, lo que hay antes y después. Y hacer un análisis literario, como usted muy bien nos ha dado el ejemplo. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Sí, acá justo me preguntan también por el chat y me dicen, ¿usted recomienda leer en forma específica cada evangelio y no en forma general? ¿Por qué? A ver, mi recomendación es que nosotros en nuestro tiempo de estudio y preparación de nuestro sermón o estudio bíblico, nosotros si vamos a tomar algún acontecimiento, algún hecho, algunas palabras de Jesús, podamos en principio enmarcarlas en, lo que el Evangelio en particular nos quiere explicar. Nosotros habíamos visto eh, con la parábola de la oveja perdida en la clase pasada, que el contexto de un evangelio era distinto al contexto del otro, que esa misma parábola estaba sirviendo para acusar, en el caso de Lucas, para contrarrestar o discutir contra los fariseos, pero en otro caso estaba enmarcado en otro evangelio, estaba enmarcado en la enseñanza de la compasión, del servicio para los discípulos. Entonces, es por esa razón que yo digo, bueno, la primera tarea que nosotros tenemos por delante cuando estudiamos evangelio es situarnos en un evangelio y conocerlo radicalmente. Después, si ustedes quieren hacer una relación con otro evangelio, bueno, pero perfecto, háganla, o sea, está muy bien y que sea para bendición siempre de nuestra comunidad. Pero mi consejo desde lo que es el estudio bíblico es, antes de hacer esos cruces, ¿sí? Tengamos plena conciencia, tengamos plena formación del lugar donde nos situamos. ¿Qué quiere el evangelista? ¿Qué nos enseña? ¿Cuáles son sus estrategias? Y una vez que nosotros tengamos esa mejor comprensión, bueno, podemos establecer algunas
relaciones. ¿Sí? Hermano Jimmy, un gran abrazo, gusto saludarte. Adelante, la palabra la tienes tú. Buenos días, pastor, un gusto saludarlo acá desde Galápagos. Mi pregunta es, según el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, usted nos habla de la gran comisión de los 12. Yo lo que le pregunto es, ¿qué sucedió después de que el Señor Jesús comisionó a los 12? ¿Hay algún evento de que el Señor Jesús haya hecho en ese tiempo de que envió a la comisión? Muchas gracias. Gracias, Jimmy. No sé si tu pregunta, ayúdame a entender mejor tu pregunta, no sé si tu pregunta es una pregunta más histórica o es una pregunta desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Exacto. ¿Qué hizo el Señor Jesús en ese tiempo? Podríamos decir en este tiempo, en ese tiempo libre, ¿qué hizo el Señor Jesús en ese lapso de tiempo que envió a los 12? Bueno, ahí está, me parece el asunto, ¿no? Suponete que no lo sabemos. La pregunta que uno, creo yo, se debe hacer es, ¿por qué crees que el evangelista no consideró necesario esa información que vos estás pidiendo? ¿Sí? Entonces es ahí cuando, más que hacernos preguntas sobre la historia de Jesús, más que hacernos preguntas sobre el Jesús histórico y el día a día de sus acontecimientos, la pregunta que tiene que ver con la pregunta del método sincrónico, la pregunta es, ¿por qué el evangelista no te da esa información? Una opción puede ser porque es irrelevante, ¿sí? Y uno tendrá que contentarse con la posibilidad de que sea irrelevante. Pero otra porque puede ser que haya alguna intención en no brindar esa información. Habría que preguntarse también, ¿sí? Pero de vuelta, por lo menos desde el método que nosotros intentamos, o por lo menos lo que quiero intentar, que es el método sincrónico, entender es que los evangelios no son un puente para la reconstrucción histórica de Jesús. Fíjense por ahí el cambio de paradigma que podamos tener. Los evangelios no son un puente para encontrarnos con la reconstrucción histórica de Jesús. Más bien son una enseñanza sobre Jesús, sus milagros, sus palabras. Y nosotros tenemos que tomar esas enseñanzas, aprender, vivir la fe a partir de ello. Entonces, me parece a mí que hay que tratar de superar esa lectura de los evangelios como puente y tratar de encontrarnos con lo que está escrito. Con lo que está escrito, cómo está escrito, qué nos dicen y qué nos enseñan, ¿no? Vamos a ver que desde esta lectura sincrónica se avanza hacia una socioretórica, que es lo que vamos a ver, que de vuelta no es la reconstrucción histórica de Jesús, sino es la apreciación del mensaje del evangelista en relación a los propósitos de fe. ¿Sí? Nélida, adelante. Buen día, gracias, ¿Qué tal? buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí de Lima, Perú, encantados de este acercamiento a la palabra. Un saludo para Perú. Gracias. Hermano, bueno, saludo también a todos mis compañeros, mis compañeras. Una pregunta, me quedó una duda acerca de lo que usted mencionó, que todavía no se ha determinado si lo dicho por Marcos respecto a la destrucción del templo fue profecía o fue una narración de lo ocurrido. ¿Nos podría ampliar, por favor? Claro, sí, puedo ampliar
Y lo conecto con lo que sigue, porque tiene mucha relación, ¿sí? Entonces, continuando te respondo. Algunas cosas, y ya vamos a responder esa pregunta, pero algunas cosas interesantes de lo que es el abordaje sincrónico al Evangelio. Como toda obra literaria, una narración, una novela o un cuento, ¿sí? Como toda obra literaria narrativa, tiene una trama, ¿sí? Tiene una trama que hay que tratar de seguirle el hilo. Y realmente, aunque hablemos de Jesús, no es la misma la trama de Marcos, ni la trama de Mateo, ni la trama de Lucas. Son tramas que están realmente bien diferenciadas. Vamos a ver un poquito de la trama, de qué se trata este Evangelio de Marcos. Dice, en el Evangelio de Marcos aparece un revelador rodeado de misterio. Este es un autor, ¿sí? Estoy citando. Dice que aparece un revelador rodeado de misterio. Al principio, solo Dios y los demonios, es decir, personas sobrenaturales, conocen su verdadera condición de hijo de Dios. ¿Sí? Esto uno lo puede rastrear. Hay citas, uno lo puede indagar un poquito más, pero fíjense que nadie sabe realmente a ciencia cierta quién es este personaje en el Evangelio de Marcos que se va presentando con acciones sorprendentes. Los seres humanos son incapaces de comprenderle. Incluso los discípulos están ciegos, ¿sí? Pese a que han visto los acontecimientos milagrosos, no son capaces de verlo y entenderlo y comprenderlo. Es muy interesante el Evangelio de Marcos porque es uno de los evangelios más crueles para los discípulos, ¿sí? Se lo trata al discípulo como alguien incapacitado, realmente incapacitado para comprender. O sea, tarda mucho el discípulo en llegar a darse cuenta de quién es Jesús. ¿Mm? Jesús les critica porque tienen los corazones endurecidos y los ojos ciegos. Solo en virtud de un milagro simbolizado por la curación del ciego, llega Pedro recién como representante de los discípulos a saber quién es Jesús. Es el Mesías y es una de las declaraciones fundamentales en el Evangelio. Conoce ya su dignidad, sin embargo malinterpreta su mesianismo en manera terrenal o terrena, probablemente pensando que Jesús habría de convertirse en el rey victorioso de los judíos que liberaría a estos de sus enemigos, y se arma justamente la discusión con Pedro. Esta va a ser como la trama general de la obra, ¿sí? Una de las características más grandes que tiene el Evangelio de Marcos es el secreto mesiánico. Pese a que Jesús hace milagros, Jesús les dice, no digan nada, no lo cuenten, manténganlo en secreto. ¿Por qué Jesús haría esto? Es decir, que desde una mirada narrativa, desde una mirada literaria, el Evangelio realmente presenta a un Jesús muy misterioso.
¿sí? Muy misterioso. Tan misterioso que ni los discípulos que están a su lado logran comprender del todo a Jesús. ¿Mm? Y esta será una de unas cuestiones particulares del Evangelio. Voy a presentar un análisis del Evangelio, de los Evangelios. Yo voy a trabajar esto, lo voy a trabajar hoy, lo voy a trabajar la clase que viene y la otra con Lucas también. Desde esta mirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo personalmente quiero, digamos, hacer de estas clases una contribución a algunas obras particulares que de pronto no se han leído generalmente, ¿no? Hay otras obras, algunas cuestiones históricas, datación, todo eso lo van a poder encontrar en bibliotecas, en comentarios, pero esto me parece que es una mirada bien particular. Y esta obra la pueden adquirir, la pueden leer, pienso yo, que redinamizan la tarea pastoral de los evangelios, de la predicación y enseñanza de los evangelios. ¿Cómo nosotros leemos generalmente los evangelios para predicación? Bueno, leemos los evangelios indicando que los evangelios nos enseñan de Jesús. Sin embargo, esta lectura socio-retórica no nos habla de que los evangelios nos enseñan de la vida de Jesús, sino nos hablan de que hubo un evangelista que quiso atender a su comunidad enseñándoles sobre Jesús. Y eso es levemente distinto, ¿sí? Sutilmente distinto. Pero vamos a ver que las consecuencias hermenéuticas son fundamentales. No es lo mismo que el evangelista nos cuente a nosotros sobre Jesús que el evangelista les cuente a su comunidad, atendiendo situaciones de su comunidad sobre la vida de Jesús. En este sentido, no reconstruimos al Jesús de la historia, sino lo que hacemos es reconstruir las circunstancias sociales en que los evangelistas asistieron a su comunidad como pastores, líderes, asistieron a su comunidad con la historia de Jesús. Esto se le llama, se le llama política eclesial. Política eclesial serían acciones pastorales para asistir, para enseñar, para resolver algún asunto propio de una iglesia, de una comunidad. La redacción de los evangelios y la política social, entonces, sería una propuesta de Gerd Tyson, una propuesta que lo que ha buscado es intentar identificar dentro de los evangelios cuáles fueron esas políticas sociales. En el marco del enfoque socio-retórico. Partimos de la idea de que el evangelista es una persona líder, o es un pastor, o es una autoridad dentro de la comunidad cristiana, de su comunidad cristiana, y acompaña a su comunidad desde diferentes características del liderazgo, ¿sí? Y va a establecer políticas eclesiales. Un líder en una comunidad debe crear consenso, ¿sí? Debe crear consenso, eso es fundamental. No un líder que comience a fragmentar a la comunidad no será un buen líder. El líder es el que articula las tradiciones, el consenso. Y en ese sentido,
va a ser el punto 1 de estas políticas eclesiales. Vamos a ver que estas políticas eclesiales las vamos a aplicar a cada uno de los evangelios y van a ver que de cada una de estas políticas eclesiales que le aplicó el método socio-retórico, vamos a poder sacar nuevas y frescas interpretaciones de los evangelios a los propósitos de una tarea pastoral. Porque nosotros también contenemos, guiamos a nuestras iglesias y nos puede ayudar esta lectura para tener un mensaje nuevo y fresco. ¿Sí? Debe crear consenso. 2. Debe generar una orientación dentro del mundo que lo rodea. Es decir, un pastor que dirige o un líder que dirige una iglesia también le enseña a su iglesia cuál es la frontera de la comunidad, dónde está el mundo, dónde está la iglesia y cuál es la actitud que tiene la iglesia frente al mundo que lo rodea. Eso se le llama orientación dentro del mundo que lo rodea, es decir, su posición frente al mundo. Vamos a ver, pienso yo que hoy, el día de hoy, nos dará tiempo para Marcos solo ver el 1 y el 2. El 3, límites con respecto a la religión de origen. Las personas vienen con una religión de origen. Bueno, ¿qué hacemos con esa tradición de origen? La articulamos, la renegamos, nos peleamos, la purificamos, etc. Piensen en su iglesia hoy y todo esto nos pasa también, ¿sí? Todo esto nos pasa también. Resolver conflictos internos de la comunidad también es otro asunto propio de la tarea del liderazgo. Cuando hay conflictos internos, poder resolverlos. Dar forma a la estructura de autoridad también. Es decir, cómo el líder legitima su autoridad. Será un asunto importante a trabajar. Todos estos 5 puntos, Gerd Tyson intenta descubrirlos en los evangelistas. Es decir, cómo Marcos intentó crear consenso para su comunidad, cómo orientó a su iglesia en relación al mundo, en relación a la religión de origen, en relación a los conflictos internos de la comunidad y la cuestión de la autoridad. Ha sido una tarea bastante interesante la que ha hecho Gerd Tyson y desde mi experiencia resulta muy interesante su análisis para el trabajo de pastoral en nuestros días. Antes de entrar al Evangelio de Marcos, veamos una pequeña vista panorámica, ¿sí? de cómo estructura Gerd Tyson la obra de Marcos. En parte, la estructura principal las da por 2 fuertes anuncios y confesiones, ¿sí? El anuncio por parte de Juan el Bautista, el anuncio de la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, ¿sí? Y la confesión del centurión, era hijo de Dios. Bien, serían como las 3 confesiones que estructuran el Evangelio según la mirada de Gerd Tyson, ¿sí? Acá no, en el estudio bíblico no se trata de descubrir la verdad, sino se trata de analizar y compartir cada uno de los descubrimientos, ¿no? Dicen, la primera parte del Evangelio predominan los milagros, ¿sí? La dignidad de Jesús solo la conocen los demonios. Jesús les impide hablar y no será dado a conocer en público. Manda a la gente que no hable de sus milagros, pero cuanto más se lo manda, más proclaman ellos. Quieren que sus discípulos entiendan su dignidad, pero sus discípulos están ciegos. Y esta sería la primera sección,
donde lo que más se caracteriza son los milagros. La segunda sección del Evangelio pasa a ser cada vez más dominante el tema de las enseñanzas. Escuchadlo, ¿no? Señala el 9:7. Y la pasión. Jesús comunica enseñanzas secretas a los discípulos en casa. Y en el Monte de los Olivos hay una pequeña sección. Jesús quiere que los discípulos entiendan su camino hacia los sufrimientos, pero ellos tienen miedo y no entienden. ¿Sí? Esta sería la organización de la obra según la propuesta de Gerd Tyson. Y nos vamos de lleno a la primer política eclesial. Dice Gerd Tyson que en principio podemos ver que el Evangelio de Marcos en su calidad, o el evangelista Marcos en su calidad pastoral, en su condición de líder, empieza a crear consenso de algunas tradiciones que se empiezan a dar dentro de la comunidad. Una tradición que incluso preserva más los milagros y otra tradición que preserva más la pasión. Y eso, desde mi experiencia de 35 años de iglesia, desde que nací pertenezco a la iglesia, yo lo he podido ver incluso muy interesantemente. Aquellos que son más bombetas, por así decirlo, como dicen en Centroamérica, aquellos que son más bombetas y aquellos que son más mártires, ¿sí? más vinculados a la pasión, vinculados a la entrega, al sufrimiento. Estas dos tradiciones están presentes en el Evangelio de Marcos, y dice Gerd Tyson, citando una máxima ya de la Reforma: no hay teología de la gloria sin teología de la cruz. Una máxima que se cumple realmente en Marcos. En toda la primera sección uno lee las obras, los milagros, el poder, y dice, es realmente una persona con mucho poder, capaz de expulsar demonios, de sanar. Sin embargo, llegando más hacia el final del Evangelio, lo que tenemos es que aquel que tenía poder es entregado a la muerte y al sufrimiento. Esas dos tradiciones se encuentran articuladas por el Evangelio de Marcos, con una de las máximas, creo yo, más fuertes que se van a dar en el capítulo 15, que es: aquel que pudo o aquel que salvaba a otros no se pudo salvar a sí mismo. Entonces fíjense cómo el Marcos en su estilo literario plantea esta paradoja, une estas dos tradiciones, pero plantea esta paradoja, y creo yo es una paradoja que nos deja con bastante angustia, ¿no? Cuando uno lee los relatos, ¿no? Te angustia bastante. Aquel que pudo salvar a otros no se pudo salvar a sí mismo, va a decir el capítulo 15. Es probable que el término evangelio, ¿sí?, sea el que Marcos va utilizando para entretejer estas ideas de milagros y estas ideas de enseñanza, ¿no? Y con eso conserva dos tradiciones que de pronto están presentes en su iglesia, pero que necesitan armonizarse. Esta es la frase
que de alguna manera ata esas dos tradiciones y que plantea la gran paradoja del Evangelio. Algunos me preguntaban por el cierre, por el final, un agregado que hay, que lo podemos hablar después, próxima clase, ¿sí? Porque requiere un poquito más de trabajo, pero probablemente algunos van a decir que una tradición no encontró buena respuesta a esta frase, que se encontró angustiada y decía, no puede terminar la historia en esto, y todo agregado posterior vinculado a la aparición, resurrección, digamos, va a venir a resolver este dilema, que es un dilema bastante fuerte, ¿no? Lo vamos a hablar la clase que viene, no se preocupen. Pero que causó, esta frase causó un gran problema, no tengan dudas de ellos, ¿no? Una segunda política, política eclesial, no solo fue la generación de consenso, sino la orientación a su comunidad en relación al mundo que lo rodea. Y si bien la primera frase que es del Evangelio, que es, este es el Evangelio de Jesucristo, es una frase que nos sirve mucho para rastrear la historia del Evangelio, tiene un tenor político muy importante, que hay que destacarlo como tal. De hecho, muchos van a decir, a ver, el Evangelio es el Evangelio de Marcos, comienza como indicando que es el Evangelio, pero en realidad es el antievangelio, ¿bien? Porque realmente la palabra evangelio vinculaba a las buenas noticias del emperador. Ese era el uso coloquial, era el uso más generalizado, era el uso más popular. Y decir que el evangelio, que acá presentamos nosotros, el evangelio de Jesucristo, es poner un contraste en la sociedad en referencia al evangelio del emperador. Y es guiar a tu pueblo, es guiar a tu comunidad a una identificación de Jesús y de su mensaje desde un lugar sociopolítico, ¿no? Entonces fíjense que esta redacción de los evangelios también tiene connotaciones para la comunidad marcana, connotaciones bastante fuertes. Bien. A ver, acá tenemos dos citas sobre la profecía, que son levemente distintas. Dice, Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es la profecía que me preguntaba la hermana. Anuncia, en este caso, la destrucción de los años 70. Ahora, posteriormente, en 1458, se vuelve a mencionar la misma cita con una leve diferencia, que es ahí donde los investigadores empiezan a sospechar algunas cuestiones, ¿no? La sospecha no es mala en el estudio bíblico, la sospecha es parte de la hermenéutica. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una profecía y la otra? Fíjense que la profecía en el 1458 incluye
la reconstrucción de un templo. La reconstrucción de un templo. Una reconstrucción hecha sin manos, pero una reconstrucción. Algunos van a decir una reconstrucción espiritual. Bueno, ahí habrá que analizar. El asunto es que la profecía en el capítulo 13 anuncia una gran destrucción y su mirada pesimista no anuncia ninguna reconstrucción. Para lo cual algunos hermeneutas, exégetas, van a decir que la profecía en el capítulo 13, en el versículo 2, es posterior a los acontecimientos de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén. Algunos se van a animar a otra teoría. Algunos se van a animar a la teoría de que existe una primera edición de Marcos antes de la destrucción de Jerusalén, que se encuentra en el 1458, donde hay algunos acontecimientos que sí son proféticos, son muy verídicos y que nos posicionan antes de la destrucción del templo, y que posteriormente la comunidad, posteriormente a la destrucción de Jerusalén, la comunidad va a hacer algunas revisiones e inclusiones de algunos versículos. Son ideas, son hipótesis que se manejan más allá de que uno esté de acuerdo o no, es lo que básicamente básicamente es lo que se está charlando el día de hoy, y uno tendrá que tomar posiciones al respecto con estudio, claramente, estudiando y evaluando las posibilidades. Bien. Voy a citar un poquito el trasfondo, me parece importante el trasfondo que menciona Gerd Tyson, porque nos va a permitir una mejor mirada a esta segunda política eclesial. Dice: la crisis de los años 68 al 70 estuvo conectada con la ascensión de los Flavios, ¿sí? Los nuevos emperadores, es decir, otra dinastía, otra familia de emperadores, que restablecieron la estabilidad política en el Imperio Romano. No cabe sorprenderse de que su ascensión fuera una buena noticia para muchos. En Josefo encontramos la palabra al menos 2 veces mencionado en este contexto, evangelia, ¿sí? En plural. Sí, sería buena noticia, ¿no? Buenas noticias. La proclamación de Vespasiano como emperador llegó a Oriente e incluso a Occidente como una evangelía, o evangelia sería, pero estaba estrechamente ligada a un problema. Los Flavios no eran una dinastía legítima por nacimiento. Por consiguiente, el molino de la propaganda tuvo que moler aún con más fuerza al principio. Hubo que proporcionar profecías y oráculos para legitimar la ascensión de los Flavios como algo sancionado por la voluntad divina. La gente empezó a contar historias de curaciones milagrosas llevadas a cabo por Vespasiano en Alejandría, historias que eran interpretadas como signo de los dioses que indicaban que estos habían elegido a Vespasiano. Esto lo cuenta Suetonio y lo cuenta Tácito también. Entre la gente se rumoreaba también que en Egipto lo habían recibido como el hijo de Dios, Amón. Aún más importante es para nosotros otra cosa. El general y escritor judío Josefo, que había caído en manos de los romanos, había profetizado a Vespasiano
en aquella ocasión que llegaría a ser bueno, acá está mal cortada la frase, pero que llegaría a ser el Mesías, ¿no? Llegaría a ser el Mesías, eso es lo que quiere decir. Entonces Josefo reinterpretó la profecía de que alguien o algún grupo de personas ascendería a la jefatura mundial desde Palestina. Así, puesto que el general romano Vespasiano estaba librando una guerra en Palestina, la profecía se refería a él. ¿Sí? Él, Vespasiano, era el Mesías soberano del mundo que había de salir de Palestina. Entonces resulta comprensible que tras superar la crisis grave desde el final de la República, el nuevo emperador que había traído la paz y la estabilidad fuera celebrado en el Imperio Romano con tono religioso. Su ascensión estaba ligada a la derrota de los judíos. Bien, el resplandor divino que sus propagandistas le atribuían era reflejo del fuego que habían destruido el templo de Jerusalén. En este marco, en este contexto social y político, tenemos la afirmación del Evangelio de Marcos en 1:1. Esta es la buena noticia de Jesucristo. Y eso ya nos ubica en un contexto social y político, a lo cual podemos señalar y podemos decir que el Evangelio de Marcos invita, llama a su comunidad en principio a una urgencia, a la urgencia del cumplimiento de los tiempos, a la urgencia del reinado de Dios inminente, y llama al arrepentimiento. Ese es un primer llamado que hace el evangelista a su comunidad desde esta política eclesial. El silencio mesiánico, del cual tanto se ha hablado desde esta mirada, desde esta óptica, es interpretado como un silencio de seguridad. El ambiente hacia las afueras de la comunidad marcana es un ambiente hostil, es un ambiente de mucho peligro. Sí, el contexto sociopolítico y la guerra amenazan a la comunidad. Y en tanto amenazan a la comunidad, el silencio mesiánico podría ser más bien un silencio de resguardo, interpretado desde esta mirada socioretórica. Y eso es interesante, por lo menos a muchos ha ayudado en otros contextos, porque muchas veces pensamos que la tarea evangelizadora tiene que ver con la proclamación a viva voz del Evangelio. Pero eso puede pasar en algunos contextos en América Latina, pero en otros no. En otros la proclamación a viva voz es un peligro, es la entrega a la muerte. De pronto, justamente, la acción prima más por sobre la enseñanza oral, me explico. Eso lo vamos a ver en varios casos, incluso en el libro de Hechos, donde primero viene la acción y después vienen las explicaciones. Primero viene la transformación, manos a la obra, la curación, la sanación, y después vendrán posteriormente las explicaciones orales. Para algunos, primero viene la oralidad y después vendrán las restauraciones, pero para otros, y en el caso del Evangelio de Marcos, vienen primero las restauraciones, primero vienen los milagros, viene Jesús con la gente sirviendo, y después entonces vienen las explicaciones. ¿Por qué hace esa inversión? Justamente el silencio mesiánico haría esa inversión para traer a la comunidad que está pastoreando Marcos,
alrededor de los años 70, un poco de resguardo, ¿sí? Ante tal peligro, ante inminente peligro que es la situación con los romanos. Ya definitivamente Marcos es un llamado al discipulado radical, al discipulado radical. Y comenzó, dice el texto bíblico, a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente, pero entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas del Señor, sino en las de los hombres. Esta unión, entonces, ¿sí? Hay una... Voy a leer algunas citas que me parecieron interesantes y que quiero clarificar. Claro, dice un silencio estratégico. Sí, justamente es un silencio estratégico para contener un poquito la situación política en la que estaba inserto el Evangelio de Marcos. La idea justamente acá es recuperar esa comunidad marcana que está siendo interpelada, enseñada por medio de la vida de Jesús, ¿no? Ese es el ejercicio, y hacia allá avanzamos con la clase como para encontrarle otro ángulo a los evangelios. Un ángulo que puede tener repercusiones lindas y frescas para nuestra pastoral. José Luis nos aclara lo de Bombeta, perdón, o pregunta lo de Bombeta, perdón. Por ahí en Centroamérica se entiende. Digamos, cuando yo digo de Bombeta, digo que la tradición de los milagros es una tradición muy enérgica. Uno lee la primer parte de los milagros y Jesús cura, 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 cura. Y ahí digo Bombeta en el sentido de que pareciera que todo es triunfo y todo va bien. Con una persona con esa capacidad de hacer milagros, no tenemos más que ir de gloria en gloria, decía un himno. Pero el asunto, y acá viene la paradoja, es que después de esos milagros, 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 viene lo que no esperábamos, que era que el que salvó a otros no se pueda salvar a sí mismo, ¿no? Antes de dar el tiempo para el diálogo, yo quería mostrar un ejercicio que vamos a tener en la semana, que es un análisis sinóptico, ¿sí? Por ahí simplemente mostrarlo, arrancar con ustedes, por si hubiera alguna pregunta, ya con eso quedaría explicado el ejercicio. Vamos a tener un trabajo comparativo entre los evangelios sinópticos, y vamos a tomar la perícopa de la tentación de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer en principio es leer de forma completa cada uno de los evangelios de la tentación de Jesús contado por distintos evangelios. Marcar, si usted puede imprimir el documento sería genial, ¿sí? Sería genial. Marcar las similitudes entre los evangelios,
si lo imprime, lo puede marcar con un color, similitudes. Marcar las diferencias, ¿sí? Marcar las diferencias. Esto es importante, marcar las diferencias, porque las diferencias de las diferencias pueden devenir aportes, es decir, aportes a la historia desde otro ángulo. Desde otro ángulo. Entonces, después uno tiene que tratar de interpretar justamente cuál sería ese aporte de un evangelista a una historia. Ver la estructura del relato. Desde ya les digo, la tentación de Jesús tiene una variación estructural. Si pueden identificar o deducir el por qué, sería genial. Si no, yo en la clase que viene les compartiría mis hipótesis al respecto. Y finalmente, interpretar. ¿Por qué cree usted que existen similitudes y diferencias? ¿Hay alguna posible explicación hermenéutica y mejor, una posible explicación pastoral? Es decir, cuando buscamos la diferencia no es que buscamos encontrar en qué punto se contradicen o no, no ese es el propósito. El propósito es tratar de encontrar por qué otro evangelista incorpora otro dato. ¿Es posible encontrar eso y tratar de avanzar hacia una hermenéutica y hacia una hermenéutica pastoral? Cuando digo pastoral, me refiero hacia la enseñanza, hacia la enseñanza de la palabra. Entonces van a tener este documento que les voy a mostrar en este momento. Y ustedes van a poder trabajar. Yo, como les digo, les aconsejo que lo impriman. Y lo que me tienen que compartir en el foro no son más que las conclusiones a las que ustedes están llegando, ¿sí? Acá tenemos las tentaciones de Jesús. Entonces agarran un lápiz y van comparando uno a uno a uno. Por ejemplo, acá el tema del espíritu se repite, el espíritu. Esta sería una similitud. Bien, y ahí lo van marcando. Ahora, fíjense cómo en Marcos el relato se termina hasta un punto y Mateo y Lucas continúan. Bien. No solo de pan vive el hombre, esto sería una similitud. Perdón. Sería una similitud. Ahora, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, sería un aporte mateano porque no lo tiene Lucas. ¿Sí? No lo tiene Lucas. Bueno, ahí vamos identificando las cosas, las cosas y particularidades de cada uno de los evangelios y si pueden avanzar y se animan hacia una interpretación sería genial. Con la estructura, ojo, que la sinopsis marcan así con una línea negra, marcan las variaciones estructurales. Presten atención, porque acá viene el versículo 4 y acá viene el 9. Entonces hay una variación estructural. La sinopsis la movió para que ustedes puedan identificar las cuestiones estructurales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se requiere de aclaración? Tenemos unos poquitos minutos, pero podemos responder. Dice Mary, entonces, pastor, diríamos que Marcos fue una estrategia, haciendo uso de una inteligencia operativa para estar y guardar en silencio estratégico del Evangelio en esa época. Más que una inteligencia operativa, yo diría una inteligencia pastoral. Yo creo que es una cuestión pastoral, ¿sí? Si tu comunidad está siendo perseguida o está amenazada, de pronto justamente enseñar el silencio mesiánico
podría haber sido, en principio, a mantenernos, un llamado a mantenerse fiel al Evangelio de Jesucristo y no al Evangelio del emperador, pero que ese Evangelio de Jesucristo, en principio, se aborde desde los hechos y no desde la oralidad, para que posteriormente sea la oralidad. ¿Me explico? Pero creo que también hay otras partes de la Biblia, Primera de Pedro, que abordan esta cuestión del no entregarse y regalarse a las autoridades innecesariamente, ¿no? Sino ser un poquito más, más mesurados con la oralidad sin dejar la acción de lado, ¿no? Podría ser una interpretación de una política eclesial. Hermana Nelly, adelante. Hermano, sí, disculpe la insistencia No de se preocupe. regresar a esto de la profecía. ¿Cómo es que como exégetas los estudiosos no pueden tomar literalmente lo que el pasaje dice acerca de esto, ¿no? De la destrucción del templo, cuando dice Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo no se puede tomar esto literal? El Jesús dijo, y si Jesús dijo, entonces está profetizando, sería una conclusión. ¿Y por qué no se puede tomar esto así? Gracias, gracias por la pregunta. No, a ver, yo personalmente te comento cuál es el abanico de análisis. En parte creo que la pregunta tiene que estar en qué significa profetizar. ¿Sí? Nosotros desde nuestras concepciones en la actualidad usamos la palabra profecía como un vaticinio, como un adivinar el futuro. ¿Sí? Pero en los textos bíblicos no siempre la profecía se habló o se tomó como una adivinación. La profecía muchas veces fueron denuncias de acciones pasadas, denuncia de acciones presentes, un llamado al arrepentimiento en una profecía. Es decir, que yo creo que acá Jesús está en un rol profético, definitivamente. La pregunta es, ¿qué entendemos por profético? No siempre profético refiere en la Biblia, y eso uno lo puede ver en los profetas del siglo VIII, antes de Cristo, no siempre los profetas están adivinando el futuro. Muchas veces incluso están recordando el pasado para hacer un llamado al arrepentimiento, un llamado actual al arrepentimiento. Es por esa razón que muchos exégetas no es que no pueden creer que Jesús haya adivinado, sino que muchos profetas dicen, bueno, acá este Jesús que está aquí, ¿en qué rol está? En un rol de adivinar el futuro, en un rol de hablar del pasado, en un rol de llamar a la conciencia actual de acontecimientos presentes. ¿Sí? Ese es el punto. Adelante, hermano, a ver, sí, adelante, adelante. Si esa Puicón, adelante. Ya no, es nombre de mi sobrina. Ese, lo pensé. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Una pregunta en cuanto digamos, a la traducción, al utilizar el idioma griego popular, ¿no? Mencionó algo de eso. Y cuando vemos en las otras cartas, por ejemplo, de Pablo en el libro de Romanos, utiliza pues el griego no popular, sino un griego ptolomeico, ¿no? Que era de los nobles. ¿Tiene alguna relación, digamos, el de podernos transmitir esta traducción en el griego, digamos, koiné popular, considerando el aspecto ahí judío, ¿no? Con el romano en cuanto a esa relación sociopolítica? Ujú. Gracias por tu pregunta. Ya la respondemos. Eliana, vos habías levantado tu mano, querías decir, puedes hablar y cierro con una palabrita.
Levanta la mano para poder habilitarte. Eso, ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Más que una pregunta era como una conclusión, y no sé si estoy equivocada, y me gustaría que me corrija si es el caso. Creo que cuando hablamos de una reconstrucción, hablando de los evangelios, en este caso de Marcos, entiendo que se trata más bien, más que reconstruir el evangelio, el libro como tal, se trata un poco de reconstruir más al autor, su perspectiva, ¿no? Porque creo que nosotros a veces nos centramos mucho en solo mirar el evangelio como que sí es algo directo y Jesús dijo exactamente eso y quiso decir eso, cuando tenemos que entender qué es lo que entendía el autor y enfocarnos un poco en sus herramientas, sus habilidades y hasta sus limitaciones que tenía como para entender y explicar lo que trata de decirnos. Y también, en parte, también creo que importa mucho la audiencia a la cual se dirigía. Entonces, entiendo que hay que enfocarnos un poco más, creería yo, al autor, en conocer eso, ¿no? No sé si esa es la idea. Perfecto, muchas gracias. Al autor, a su comunidad y a su tarea pastoral, porque ese es el asunto. Él está tratando de enseñar a una comunidad sobre Jesús. Y en ese sentido, lo que mencionaba el hermano, sí, es muy probable que la comunidad de Marcos se pueda intentar reconstruir un poquito a partir de su dialecto, que no era una comunidad muy instruida, que no era una comunidad en las grandes urbes, no era una comunidad pudiente, sino era una comunidad realmente de una clase, digamos, de una condición cultural media-baja, ¿no? Por ese estilo, pero son conjeturas, son conjeturas que uno puede más o menos sacar a partir del dialecto. Faltan datos, definitivamente faltan datos, y cierro con esto, muchos exégetas van a decir que el gran problema de los evangelios es que prácticamente no sabemos nada, no tenemos mucho trasfondo de los evangelios más allá de estas hipótesis y estas conjeturas que más o menos vamos identificando. Mis hermanos, cierro con esto, ya se terminó el tiempo, viene el tiempo de descanso, pero nuevamente el ejercicio que hemos intentado hacer hoy es, como dice la hermana, tratar de superar esa lectura clásica que tenemos de los evangelios como un puente para conocer lo que Jesús dijo, sino encontrarnos con los evangelios como una literatura pastoral que unos evangelistas escribieron para asistir a sus comunidades en coyunturas y situaciones particulares. Esto de pronto nos puede ayudar a reencontrarnos con los evangelios desde otro ángulo, ¿sí? Vamos a este tiempo de descanso, que el Señor les bendiga, y cualquier cosa estamos en el chat dialogando. Bendiciones.